Hola, ¿qué tal? Bueno, en la clase de hoy vamos a estudiar a la Edad Media. En un primer principio voy a hacer un paneo de la sociedad y bueno, el motivo es un poco hablar también de la educación de la Edad Media, quizás compararla con nuestra realidad cultural, pero primero voy a hablar de la sociedad y como ustedes saben, la educación de alguna manera es el reflejo de la sociedad, o la sociedad se refleja por el modelo educativo. Bueno, depende de la teoría que vos manejes. En un primer principio, cuando hablamos de Edad Media, estamos hablando de la Edad Media europea, no del otro mundo, digamos, Edad Media, media a mitad de camino de qué. No, bueno, los europeos cuando hicieron, digamos, su lineamiento histórico o su línea de tiempo histórica, ellos creen que tuvieron una época en donde no serían civilizados del todo. Así que bueno, es una cuestión muy subjetiva, es una opinión de ellos. Entonces le llaman una edad intermedia. Como que Grecia y Roma fue una gran civilización en la antigüedad, pero después tuvieron una parte media. Y luego de la parte media van a alcanzar una gran civilización que casualmente es la que nos va a colonizar. Así que para ellos el periodo de colonización está en una línea histórica copada para ellos. ¿Sí? Como que en ese momento se sentían poderosos. Bueno, la Edad Media para nosotros, para los europeos, quiero decir, empieza en el año 476 después de Cristo, porque ¿cómo era la cuestión? Roma había crecido muchísimo, se había expandido con una gran porción territorial, entonces se había dividido en dos grandes partes. Roma de Occidente y Roma de Oriente. Occidente sería más o menos lo que hoy es Europa. Sin embargo, la parte occidental de Roma, no la oriental, sino la occidental de Roma, se va a caer, como decimos, ¿sí? Se va a desintegrar del todo. Y eso va a pasar aproximadamente en el 476 después de Cristo. Van a aparecer un gran número de pueblos bárbaros, ¿sí? Ellos lo van a denominar bárbaros, podríamos decir tranquilamente pueblos y listo, que se van a asentar en la zona del Imperio Romano de Occidente. Eso va a generar conflictos hasta que Roma no va a poder controlar más la situación y se va a terminar desintegrando. Todos estos pueblos luego, ¿sí? Con el pasar del tiempo, se van a ir ubicando en la zona de Europa y van a ir formando los reinos, y luego esos reinos van a formar los estados tal como los conocemos hoy en día. Castilla o España, Portugal, los estados de la zona de Italia, que luego, mucho después se va a unificar y se va a conformar el país de Italia, el estado italiano, pero mucho después. Inglaterra también mucho después, en todo caso Gran Bretaña. Bueno, los pueblos, montones de pueblos se van a ubicar sobre la zona romana de Occidente. Entonces ahí empezaría la Edad Media, un proceso en donde estos pueblos se van asentando, formando sus reinos y creando de a poquito los estados europeos que de alguna manera son los que conocemos hoy en día. Esta Edad Media, se caracterizó por tener una forma de vida muy jerarquizada. En la cúspide teníamos el rey. Los pueblos en realidad eran todos muy distintos uno con respecto al otro. Porque teníamos pueblos germánicos, pueblos godos, visigodos, lombardos. Después va a haber otra aparición de otros pueblos que son los nórdicos, los vikingos, los vándalos, no sé si ya los dije. Así que en realidad cada uno tiene una cultura muy distinta. Pero en general, durante la Edad Media europea, estos distintos pueblos que hablaban distintos idiomas eran bastante jerarquizados, ¿no? Teníamos el rey, ¿sí? Luego del rey había una suerte de delegados del rey, lo digo yo en términos míos como para explicarlo, delegados del rey, ¿sí? Que obtenían cierto poder político de parte del rey, ¿no? Que se llamaban, por ejemplo, en la zona de lo que hoy es Italia, se llamaban signore, serían para nosotros señor, y luego un grupo de personas, resto de los mortales comunes. Estas personas en general se les dice vasallos, y si no es vasallo, siervo. Son dos cosas distintas, pero yo honestamente no me quiero detener mucho en esto.
Esta sociedad jerarquizada, nosotros le decimos sociedad vasallática o sociedad señorial. Es como que estaban todos vinculados, todos les debían obediencia al superior. Le debían obediencia, le debían respeto, honor, fíjense todos estos valores que son muy propios de la Edad Media, al superior. Entonces el vasallo o el siervo estaban vinculados, habían hecho un contrato religioso y quedaban vinculados de por vida a rendirle honor y dar la vida por tu señor. El señor estaba vinculado al rey. Y en un momento dado de la Edad Media, donde vamos a tener una Europa cristiana, ¿sí? El Papa va a tener un poder increíble, todos estos reyes van a ser vasallos del Papa. El Papa, digamos, de alguna manera va a ser el señor de los señores, va a ser el rey. Bueno, en esta época aparece el concepto de Jesús como señor, ¿no? Tiene un concepto completamente de la Edad Media. Bueno, esta Edad Media, bastante jerarquizada, se caracterizó porque estos reinos no tenían bien delimitadas sus fronteras, eso conllevaba muchas guerras. Encontramos arquetipos de ciudades o centros urbanos, por ejemplo, amurallados, centros urbanos con castillos, y fíjate que si ahora te muestro una imagen de castillo, vos vas a observar que ese castillo es una fortaleza, ¿no? Entonces tiene que ver con expresiones de la época que tiene que ver con la guerra. De repente el caballero va a la guerra por su reinado, por su pueblo, va a la guerra por su señor porque le juró lealtad. Hay una historia oral que se transmitía en el pueblo anglo y saxo, que son los que luego van a formar el pueblo anglosajón, que luego son los que van a formar lo que sería hoy Inglaterra. Tenían un cuento llamado Sir Gawain, narrado. Es uno de los tantos, por así decir, capítulos de la historia de Arturo, el rey Arturo, en donde un caballero verde súper misterioso quiere atacar o quiere de alguna manera batirse a duelo con el rey. Bueno, salta uno de sus vasallos y dice: yo peleo por mi rey, y ahí empieza una historia muy mágica. Hay una película que están haciendo, hay un tráiler que casi que tenés toda la historia de Sir Gawain, es muy interesante, te la recomiendo. Si me olvido de ponerlo en los comentarios, escribime, y si no, ponés película Sir Gawain 2020 y te va a aparecer el tráiler. Muy fantasioso, pero que tiene casi todas las cosas correctas de esa película, de ese cuento que narraban. Bueno, entonces, básicamente, en lo que quiero hacer hincapié son en los valores de esta época, que son los que van a replicar en los sistemas educativos. Es decir, el sistema educativo como institución que va a reproducir, va a educar estos hábitos y costumbres. Son, digamos, los responsables de alguna manera de que esta cultura o estas formas de actuar permanezcan en la sociedad. Bueno, y eso es básicamente en lo que quiero hacer hincapié, ¿no? En estos valores que van a replicar los sistemas educativos, son las instituciones educativas. Por un lado, la cuestión caballerosa, ¿sí? La cuestión señorial. La obediencia a la autoridad, la obediencia a tu superior, cumplir la palabra. Digamos, había personas o vasallos que le juraban lealtad al rey y eso debían hacer, y si tenían que morir, morían por el rey o por el señor o por el reino. Entonces este valor caballeresco, ¿sí?, se conformaba por esta obediencia a tu señor, se conformaba por el respeto a la palabra cumplida a tu señor, por la honra, ¿sí? Digamos, de alguna manera, sí. Por ejemplo, en el cuento mío, sí, si alguno lo ha leído, va a saber que ese caballero de alguna manera quiere recuperar
la confianza de su señor y emprende todo un camino, toda una serie de batallas para demostrar que él siempre le fue fiel a su señor rey. Digo, bueno, es tremendo para nuestra cultura esto. Durante la Edad Media, como te dije, bueno, van a ser muy cristianos, muy católicos, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces también, de alguna manera, Jesús va a ser tu Señor y eso va a fundamentar las guerras de las cruzadas contra la religión islámica, contra el Islam, digamos, contra, de alguna manera, el pueblo árabe, o como lo quieras decir. Y son cruzadas muy violentas, con muchas muertes, muchísimas muertes para recuperar supuestamente la tierra prometida. Los españoles van a pelear ellos dicen para recuperar sus tierras. España fue invadida, no era España en ese momento, pero la zona donde hoy está España había sido invadida por el pueblo árabe. Se van a instalar ahí entre 7 y 8 siglos. Y los españoles van a decir recuperamos esas tierras, cuando no sé si es que la recuperaron, digamos ya 7 y 8 siglos, bueno, esa tierra ya le pertenecía al pueblo musulmán básicamente, pero bueno, todo en nombre de Jesús, todo en nombre de Dios, lo van a hacer porque le deben lealtad, ¿sí? Ahí está la cuestión caballeresca, y bueno, nosotros esto de alguna manera lo llamamos teocentrismo, ¿sí? Todo gira alrededor de Dios, todo giraba alrededor de Dios según la mentalidad europea. El matrimonio, la familia, el trabajo que uno hacía giraba en torno de Dios, en el sentido de que lo hacían en honor a Dios, en honor a Él, por amor a Él. ¿Sí? Hay una mirada cristocéntrica o teocéntrica. Luego hay otro valor que tiene que ver con el amor cortés. Ellos van a tratar a la mujer de una manera muy extraña, buscando de alguna manera conquistarla, la recitación de los poemas, los regalos cargosos, intentar demostrarle lealtad y honor a esa mujer, pero todo como un objeto. O sea, uno dice, bueno, es un poco más copado que la historia antigua, pero no salen de la idea, digo yo, de la idea objetivizada de la mujer como un objeto a conquistar, ¿sí? El amor romántico, ¿no? Así que, bueno, eso es una mirada quizás también como para criticar. Y las instituciones formales, por lo pronto, bueno, durante la Edad Media, las instituciones formales educativas va a ser primero la familia, por supuesto. Luego van a aparecer escuelas municipales, van a ir apareciendo los centros urbanos y estos centros urbanos van a ir desarrollando ciertas escuelas o escuelas municipales. Y luego de estas escuelas va a aparecer un ámbito externo, ¿sí? Que se va a llamar estudios generales, que es lo que va a dar lugar a las universidades. Durante digamos, la Edad Media van a aparecer muy interesantes instituciones universitarias con el formato de estudio de carreras verdaderamente muy interesantes, ¿sí? También van a aparecer monasterios, va a haber una cuestión latente en la Edad Media, ¿sí? En los monasterios, digamos, se estudiaba, se escribía, un montón de actividad intelectual, uno de los pocos lugares donde no eran analfabetos. Pero los monasterios, digamos, lugares donde las personas, monjes o monjas residían y vivían ahí, surgen por una cuestión. Durante la Edad Media van a pensar que el mundo puede ser pecaminoso, el mundo contagia, te hace mundano y uno peca. Entonces más vale separarse del mundo, huir de los placeres mundanos y tener una vida espiritual. Entonces, bueno, van a vivir de alguna manera encerrados en estos monasterios, cultivando, en realidad haciendo un montón de actividades que también tienen que ver, que son actividades sociales, comunitarias, escribiendo, transcribiendo los textos sagrados, estudiando. Bueno, van a tener una actividad muy intensa, pero bajo esta idea. Y luego van a aparecer también personas teorías de la Edad Media que hablan de que, bueno, el mundo no era pecaminoso, es decir, no había que separarse del mundo, sino más bien habitarlo y evangelizar. Todo esto es la Edad Media
de alguna manera sintetizada, ¿sí? La Edad Media va a caer en el año 1453. Se dice que cae porque desaparece la cuestión feudal, la cuestión de los señoríos, concentra directamente todo el poder del rey y aparece otro tipo de forma política, social y religiosa. Así que bueno, por lo pronto esto sería, vamos a seguir analizándolo. Hay textos para analizar que más bien uno, por ejemplo, cuando estudia la educación, una vez que vos entendés el contexto, la educación de la Edad Media, una vez que entendés el contexto de la Edad Media, entendés por qué la educación era como es. Así que bueno, es interesante compararnos si nosotros seguimos con esta obediencia y honor a la autoridad, o a la nación y a los símbolos patrios, sobre si una obediencia debida, ¿no? Si seguimos con esta idea del amor romántico, la objetivización de la mujer, bueno, un montón de cuestiones como para replantearnos. Espero que les haya gustado la clase y no se les haya parecido muy aburrida. Cualquier cosa me escriben en comentarios, en el mail o en el foro o donde fuere que esté subido este video. Les mando un saludo grande, espero que se encuentren bien.